La pregunta es irrefutable. ¿Por qué estamos volviendo a pasar por lo mismo? ¿Por qué el ser humano sigue cometiendo los mismos errores uno tras otro? ¿Acaso no aprendemos de ellos? Muchos han sido los estudios de la historia y los analistas en diversas disciplinas que se han planteado esta pregunta. Es evidente que no se puede responder de manera simple y optar por una investigación contundente. Es por eso que quiero discutir sobre algunos de los hechos entre los siglos XX y XXI en las que el ser humano se ve enlazado en un ciclo sin fin. Número 1. Una sociedad clasista, elitista y racista. Los eventos de los últimos días, como podría ser el movimiento de Black Lives Matter, empezado en los Estados Unidos y que ha resonado en todo el mundo, han pasado cientos de años desde la abolición de la esclavitud como tal. Sin embargo, los estragos de la discriminación han estado presentes hasta el día de hoy, por lo que se ha mantenido una lucha para la defensa de los derechos de cualquier persona sin importar su raza, manteniendo la postura de que solo existe una raza, el ser humano. Personas como Martin Luther King, quien fue la voz de los afroamericanos que sufrían del apartheid estadounidense en 1964, Malcolm X y Nelson Mandela, cuyas ideas eran compartidas y similares también. Y esto no solo se vive en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En México somos iguales, pero la discriminación de la que nadie quiere hablar es la clasista. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS, en el 2010, el primer factor de la división de la sociedad mexicana es la riqueza. Los mexicanos perciben que, en algún momento de su vida, no han sido respetados sus derechos por no tener dinero, 31.6%, su apariencia física, 24.5%, edad, 24.1% y sexo, 23.3%. Además, el 60% de las personas piensan que en México existe un trato desigual en razón del tono de piel. Al clasismo y al racismo se le sume la violencia, pero a pesar de los muchos sacrificios, las vidas perdidas, la reescritura de las leyes, la implementación de los derechos del hombre y manifestaciones, estas luchas siguen manteniendo en pie hasta el día de hoy, y cada vez más surge un motivo por el cual las personas tengan que salir a marchar por sus vidas. Número 2. Una pandemia. Si bien sabemos que no podemos detener el origen de un virus que nos llevaría a una pandemia y un desastre global, tal se vio en la gripe española de 1918 y lo vemos justo ahora en la pandemia del COVID-19 del 2020. La gripe española se convirtió en uno de los brotes de enfermedad más mortales registrados en la historia, atacando casi un tercio de la población mundial. Desde la pandemia de 1918 se han logrado en el mundo grandes avances en la comprensión y el tratamiento de este tipo de enfermedades, pero los virus de la influenza continúan presentando una amenaza grave para la salud pública. Tan solo bastó un siglo para que otra pandemia, y aunque su tasa de mortalidad no sea superior de la gripe española, es sumamente maligna. No quiero juzgar el camino por el que se ha tomado la pandemia hasta el día de hoy, ni las malas decisiones que han tomado algunos gobernantes de grandes naciones, pero es justamente eso lo que nos ha abatido, las malas decisiones de nuevo, no solo de nuestras autoridades, sino de nosotros mismos como ciudadanos hacia el respeto de nuestra propia vida, nuestro principal derecho. Podemos pensar que lo que nos dejó la pandemia de hace un siglo nos podía servir como referencia para no cometer los mismos errores que se tomaron en ese momento, que un gobierno 100 años después podría mejorar para no pasar por lo mismo. Pero la historia nos sorprendió una vez más que no es así. Número 3. Una depresión económica. No está de más saber que cada país ha pasado por sus propias crisis económicas. La más resonada fue la de Estados Unidos en 1929. Tal como dice Eric Hobsbawm en su libro sobre el siglo XX, La Gran Depresión de 1929 a 1933, el crecimiento no se interrumpió, simplemente se desaceleró. Este decrecimiento provocó una inflación enorme en la moneda y la pérdida masiva de empleos y propiedades y la devaluación de muchos productos y servicios, llevando a muchas personas a la ruina. Son muchos los motivos que pueden llevar a un país a unas crisis económicas. En México han sido más que nada por el Producto Interno Bruto y la deuda externa, debido a los modelos económicos que han mantenido diferentes gobiernos a lo largo de los años. Justo ahora, México está teniendo una crisis financiera debido a la pandemia. La economía se ha visto detenida y es necesario que se reactive, a como lo era normalmente. Pero esto no ha sido la primera vez y no solo en México.
Es necesario la implementación de un nuevo modelo económico que equilibre la necesidad de la nación y aumente la calidad de la vida de los ciudadanos. No obstante, seguimos cometiendo los mismos errores como país inversionista y exportador, lo que nos ha golpeado en diferentes sectores del país. Nos recuperamos y nos ponemos de pie, pero tiempo después volvemos a caer. Para finalizar, no basta con que el ser humano se dé cuenta de sus errores, sino también aprender de ellos. Y desde el punto de vista filosófico se crea el problema de que, a más repeticiones, menos posibilidades de evolucionar. ¿La historia se repite? Sí, aunque no nos demos cuenta de ello, y si nos damos cuenta, mejor. Así podremos evitar dolores y habremos avanzado como sociedad sin tanta brutalidad, sin tanta oscuridad, sin tantos sacrificios en vano, sin saber quiénes somos, de dónde venimos, ni hacia dónde vamos.